prioridad para superar la crisis contra el coronavirus. En la ONU consideran que los países necesitan unirse para hacer frente al impacto del bloqueo internacional que se ha producido en la lucha contra el COVID-19. La enfermedad ha afectado a más de 850.000 personas en todo el mundo y deja ya más de 40.000 muertos. Lo que se necesita es una respuesta multilateral coordinada y exhaustiva a gran escala que ascienda al menos al 10% del PIB mundial. Los países desarrollados pueden hacerlo por sí mismos y algunos ya lo hacen, pero debemos aumentar masivamente los recursos disponibles para las naciones en vías de desarrollo. Con más de 12.000 fallecidos, Italia ha registrado casi un tercio de todas las muertes debidas al coronavirus en el mundo. Pero parece que la curva del país se aplana. Hemos llegado a una zona denominada meseta, pero todavía tenemos que confirmarlo. El hecho de que hayamos alcanzado una meseta no significa que la crisis haya terminado. Significa que ahora tiene que comenzar el descenso de contagios y muertes. Y este descenso solo puede comenzar si continuamos siendo extremadamente cuidadosos con lo que hacemos a diario. El confinamiento en algunos países podría continuar de manera indefinida. En España se registran más de 8.000 muertos debido al coronavirus. El gobierno ha decretado nuevas medidas económicas. Francia vivió una jornada infernal, con cerca de 500 muertos este martes. Ya son más de 3.500 fallecidos por el coronavirus en el país desde el comienzo de la crisis. Ahora ya no son únicamente las personas de edad avanzada las que se ven afectadas. La víctima más joven del coronavirus en el Reino Unido es un adolescente de apenas 13 años. Entre tanto, los gobiernos africanos han comenzado a introducir medidas de contención más estrictas. Lagos, en Nigeria, ha sido una de las últimas ciudades que ha quedado cerrada. En Gaza, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas entrega raciones de ayuda alimentaria a medida que la enfermedad cobra fuerza. Mientras el mundo queda confinado, la Antártida parece el único lugar no afectado por el virus. Croacia ha implementado una primera estación de pruebas de coronavirus que es aplicable a los pacientes desde sus automóviles. El objetivo es el de facilitar diagnósticos de los posibles contagios y prevenir la propagación de la epidemia del COVID-19 en el país. El Instituto de Salud Pública Andrija Stampar de Zagreb, que introdujo el martes esta posibilidad, destaca que las pruebas supondrán un descubrimiento más rápido de las personas contagiadas. El método supone mayor seguridad de los pacientes, ya que estos no necesitan salir de sus coches y después de algunas horas son informados en sus casas por teléfono del resultado de la prueba. Croacia, país de 4,5 millones de personas, ha registrado 867 contagios y 6 fallecidos por coronavirus. Entre las medidas de prevención tomadas, se ha suspendido el transporte público, han cerrado todos los locales y tiendas de productos no alimentarios y se ha prohibido el abandono injustificado del municipio de residencia. Hola, doctora. General, ¿qué tal? Otro doloroso récord para España. El segundo país con más fallecimientos en el mundo por COVID-19 superó el miércoles la barrera de los 9.000 muertos. Sobre el total de casos positivos de coronavirus que se han notificado por las comunidades autónomas, hoy la cifra acumulada asciende a 102.136 casos. De ellos hay 5.872 pacientes que o han ingresado en UCI o están todavía ingresados en UCI. Es también una cifra acumulada. Tanto los fallecimientos como los casos notificados siguen mostrando una ralentización en términos porcentuales, el indicador que usan las autoridades para afirmar que la epidemia se estabiliza. Además, aumentó el número de pacientes recuperados, que representan poco más de la quinta parte del total de los casos. Los casi 47 millones de españoles se mantienen confinados desde el 14 de marzo, y el gobierno ordenó desde el lunes pasado la paralización durante 2 semanas de todas las actividades económicas no esenciales. El gobierno aprueba un tercer paquete con 50 medidas económicas, con ayudas a autónomos y más protección a parados y consumidores. Entre ellas, moratorias para autónomos y pymes. María Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos. Se habilita a la Seguridad Social para dar una moratoria en el pago de las cotizaciones durante 6 meses para empresas y autónomos. Se permite también un aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020
y se proporciona una moratoria del pago de las cuotas por los días trabajados en el mes de marzo, una moratoria sin intereses. De la cuota de marzo ya abonada se podrá solicitar la devolución correspondiente a los días no trabajados, mientras que la de abril se podrá aplazar a un interés del 0,5%. La moratoria no será de aplicación para las empresas que hayan solicitado un ERTE. El Ejecutivo también ha aprobado medidas que garantizan la vivienda, desde microcréditos públicos, suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional o la prórroga de contratos durante 6 meses, con distinción entre pequeños y grandes propietarios. El decreto garantiza que todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente las rentas de sus viviendas y al mismo tiempo garantiza también que los grandes tenedores y los fondos de inversión van a asumir, como es normal, parte del impacto de la medida efectuando quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos. También se amplía la moratoria del pago de hipotecas a locales y oficinas de autónomos. Se aplazan 3 meses los pagos de créditos al consumo y se incluyen subsidios de desempleo extraordinarios para las empleadas del hogar y los trabajadores temporales por terminación de contrato. Se busca así proteger a los colectivos más vulnerables frente al desempleo o a obligaciones financieras, como la devolución de los créditos al consumo, además de prohibir los cortes de suministros de luz, agua y gas durante el estado de alarma. Rusia envió un avión cargado con mascarillas y equipamiento médico a Estados Unidos, donde la pandemia del nuevo coronavirus ya dejó más de 4.000 muertos. Según el portavoz del Kremlin, en este momento, cuando esta situación afecta al mundo entero sin excepción, no hay alternativa a las acciones en el espíritu de la asociación y la asistencia mutua. El funcionario agregó que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump hablaron sobre esta ayuda durante su entrevista telefónica del lunes. Moscú ya envió la semana pasada varios aviones con virólogos, equipamiento médico y de laboratorio y sistemas de desinfección móviles a Italia, el país con más fallecidos por la pandemia. La tecnología se ha convertido en aliada en medio de la pandemia por COVID-19. En la firma mexicana Fab Lab imprimen en 3D máscaras para el personal de salud en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. Realmente estamos tratando de proteger a nuestro personal médico, ya que debido a la contingencia, pues a ellos los agarró también de sorpresa y no cuentan con el equipo suficiente para poder realizar las pruebas o atender a la gente que está llegando todos los días con el COVID-19. La Fundación Axel, que capacita emprendedores y creadores, además de fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades para el siglo XXI a través de la tecnología, ha puesto a trabajar las impresoras 3D y lanzó una campaña de recaudación de fondos para adquirir insumos y seguir la producción de escudos protectores. Entonces esta visera protectora lo que hace es que impide, es una barrera al momento de que ellos estén atendiendo a pacientes de cualquier saliva o cualquier cosa que pueda, antes de llegar al cubrebocas o a los gogles o inclusive a tocar la piel, que quede esto en la visera protectora, entonces ayuda a la protección. La Fundación Axel insta a quienes tengan impresoras 3D a ayudar en la producción usando este prototipo libre de derechos. No fueron los únicos con esta idea, y en California, en Estados Unidos, una pareja también imprime máscaras, y tras pedir donaciones en redes sociales, compró 14 nuevas impresoras 3D. Espera hacer entre 250 y 300 escudos por día. Prepárense para pasar 2 semanas muy duras. Esta es la contundente advertencia de Donald Trump a los estadounidenses. En la última sesión informativa diaria del mandatario se dieron a conocer nuevas proyecciones de la cantidad de fallecidos por el coronavirus. Se estima que podrían producirse entre 100.000 y 240.000 muertes. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los difíciles días que se avecinan. Vamos a pasar 2 semanas muy duras. Y luego, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros prevemos, después de haberlo estudiado minuciosamente, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Pero las próximas 2 semanas van a ser muy dolorosas. Muy afectado por la crisis del coronavirus, el mercado de valores vivió una jornada muy problemática el martes. El Dow Jones cayó en picado y bajó más de 400 puntos.
Este último trimestre ha sido el peor en sus 135 años de historia. A esta altura del año, la localidad de Kumhung debería estar llena. Normalmente es el comienzo de la temporada de escalada del Everest, pero el coronavirus obligó a cerrar al público la cumbre más alta del planeta. Este guía ha escalado desde que tenía 17 años y se preocupa ahora por su futuro, igual que cientos de otros trabajadores de expediciones en la región. El cierre de la expedición me ha dificultado mucho las cosas. Esta es mi ganancia de todo el año, no tengo ningún otro trabajo. Se hace muy difícil. El año pasado hubo en la temporada un récord de 885 personas que coronaron la cumbre del Everest, más del 70% de ellos desde el lado nepalí. El gobierno suspendió los permisos para la totalidad de las expediciones montañeras, lo que supone una pérdida de al menos $4 millones. Estoy preocupado, pero esto está sucediendo en todo el mundo. Creo que es una buena decisión cerrar las montañas esta temporada. Será difícil si el virus viene para aquí. Nepal, que aún se recupera de un devastador terremoto en 2015, esperaba atraer en 2020 una cifra récord de 2 millones de turistas. Pero este año esa ambición queda naturalmente frustrada. Casa por casa combatiendo al nuevo coronavirus. Así es como 28.000 estudiantes de medicina cubanos buscan posibles casos de COVID-19, encuestando a los residentes de la isla sobre su historial de viaje y las medidas de higiene que están siguiendo. Cualquier caso sospechoso de tos o fiebre se informa de inmediato al centro médico del barrio. Pensamos que sí, que podemos ganar esta batalla como tantas que hemos ganado, sobre todo con nuestro capital humano, que es con lo que más podemos contar. Cuba contabiliza cerca de 200 contagios por COVID-19, incluidos 6 fallecimientos. Ahora el gobierno le apuesta a su red médica, que está por encima del promedio para detener la propagación de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la isla tiene 82 médicos por cada 10.000 habitantes, en comparación con 32 en Francia y 26 en Estados Unidos. Siempre hay una etapa de más o menos de septiembre, octubre, que hacemos pesquisa por el tema del dengue. Y bueno, cuando se agravó la situación con el coronavirus, la universidad nos propuso hacer las pesquisas. Los cubanos cumplen con las recomendaciones de higiene como limpiar zapatos y ropa al llegar a casa, así como usar mascarillas de protección. Sin embargo, hay una medida de precaución que resulta especialmente dolorosa para muchos. No, yo ni mira, tengo un deseo de abrazar a mi mamá y besarla, pero no se puede. En Cuba, bajo el embargo estadounidense desde 1962, regularmente escasean muchos productos, a veces incluso jabón. Es por eso que muchas personas recurren a una solución a base de agua y cloro para limpiar sus manos. Además, ha proliferado la fabricación casera de mascarillas de tela. El nuevo coronavirus es el mayor desafío de nuestra generación. Esas fueron las palabras que expresó el martes el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien hasta ahora había tratado al COVID-19 de apenas una gripecita. Sin embargo, el mandatario insistió en que las medidas de prevención no pueden comprometer la economía. El discurso transmitido en televisión estuvo acompañado por intensos cacerolazos en las principales ciudades, en protesta por su postura frente a la pandemia. Tenemos una misión. Tenemos una misión, salvar vidas sin dejar atrás los empleos. Por un lado, debemos tener cautela y precaución con todos, principalmente con los ancianos y portadores de enfermedades preexistentes. Por otro lado, debemos combatir el desempleo que crece rápidamente, en especial entre los más pobres. En especial entre los más pobres. Bolsonaro ha manifestado su rechazo a las medidas de aislamiento social o cuarentena, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Su postura le ha valido enfrentamientos con casi todos los gobernadores, políticos aliados y representantes de los poderes legislativo y judicial. Brasil acumula más de 5.000 contagios por el nuevo coronavirus y más de 200 muertes.
El martes llegaron a Sao Paulo procedentes de China 500.000 de pruebas para detectar el COVID-19. México declara la emergencia sanitaria ante la epidemia de COVID-19 y suspende actividades no esenciales hasta el 30 de abril para evitar los contagios, tras registrarse al menos 1.215 casos y una treintena de defunciones. El confinamiento afecta a muchos sectores informales de la economía del país, como el de los vendedores, mariachis y organilleros. Nosotros vivimos al día, ¿sí? Tenemos que salir a la calle. Si nos quedamos en casa, no tenemos el sustento para nuestros hijos, ¿sí? Aquí hay inclusive hasta madres solteras. Salvo excepciones, el llamado federal a quedarse en casa sigue siendo voluntario sin que se impongan sanciones. Sí sabía que hay contingencia, pero no sabía que así como que ya es muy estricto, que ya no tiene que salir nadie. Pero pues yo veo que hay gente y así. El país de 129 millones de habitantes podría estar actuando demasiado tarde, aunque aún es tiempo de contener el brote. Todavía estamos a tiempo de evitar un brote que se salga de proporción, pero me quedaría con esto último que decía yo: todos tenemos que hacer nuestra parte. El coronavirus causa síntomas leves o moderados para la mayoría de las personas, pero para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con patologías previas, puede causar enfermedades más graves o la muerte. Una histórica plaza de toros convertida en un albergue para indigentes. La bicentenaria Plaza de Toros de Acho recibe desde el martes a personas en situación de calle que viven en Lima, la ciudad peruana con el mayor número de casos confirmados del nuevo coronavirus, con más de 700. El país registra en total más de 900 contagios, 24 de ellos fatales. Opté por lo mejor, venir, ver mi salud, porque me van a dar atención médica, voy a tener una cama, voy a tener un plato de alimentos, que es bien para mí y para todas las personas que van a ingresar. El albergue acogerá al inicio a una treintena de personas hasta ir sumando progresivamente a 150. Las autoridades capitalinas informaron que todos recibirán alimentación, servicios de salud y seguridad. La Asociación Cultural Taurina del Perú rechazó la decisión, argumentando que la plaza, fundada en 1766, es un patrimonio cultural y que las condiciones sanitarias del lugar no son adecuadas. El albergue funcionará hasta el 12 de abril, durante el periodo de vigencia del toque de queda en Lima. Para enfrentar la pandemia de COVID-19, Perú decretó estado de emergencia y confinó a la población. También cerró fronteras, suspendió clases y prohibió los comercios salvo los esenciales, como de alimentos, farmacias y bancos. En Italia, con el cierre echado debido a la pandemia de coronavirus, las grandes marcas de moda se han puesto manos a la obra para confeccionar mascarillas y monos desechables para profesionales de la salud en este momento de emergencia. Giorgio Armani donó además 2 millones de euros para la protección civil y los hospitales. Prada, Gucci y el grupo Calcedonia han seguido el ejemplo y producen cientos de miles de monos, batas de hospital y mascarillas en sus respectivas fábricas en el norte de Italia. Unas 200 empresas de moda italianas han unido sus esfuerzos y creado una cadena de suministro único para la producción de 2 millones de máscaras al día. La industria cosmética también está ayudando en la erradicación de la epidemia con la producción de gel desinfectante para hospitales. Así han adaptado su producción a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros solemos producir enjuague bucal, cremas y diferentes tipos de geles. 50 de los 80 trabajadores de esta empresa siguen trabajando en este periodo de frenazo en la producción en general. Se me saltan las lágrimas. Trabajo de corazón por una buena causa. En España, Amancio Ortega, dueño del grupo Inditex, que incluye marcas como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, ha donado ya más de 63 millones de euros a la sanidad pública para combatir la pandemia del COVID-19.